nuevamente, Padre, vamos ante su presencia, reconociendo que solamente por Cristo Jesús y amado nos dan esperanza. Y en esta mañana invitamos que la presencia de su Santo Espíritu pueda guiar nuestras mentes y pensamientos en cada promesa leída de su palabra, del Espíritu de profecía. Y que en esta reflexión, Padre, crezcamos y nos preparemos espiritualmente para la segunda venida de Cristo Jesús y amado, y para todos los eventos que van a acontecer antes de su venida. Bendiga a mis hermanos, hermanas en Cristo, y ayúdanos para que día con día la gracia del amor de Jesús nos acompañe. De esta manera cumplamos la misión en esta tierra. Bendíganos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanitos y hermanas, quisiera tomar un consejo de todo el tiempo. Miren, yo me dedico a dar profecía y salgo aquí de México a diferentes lugares. Ahorita tengo 2 salidas más, ahorita en abril y otra en mayo. Me tocó ir a Huetavo, Michoacán. Me tocó ir también a mi pueblo en Guanajuato. También fui a otro lado aquí en el sur de Puebla, aquí Estilap. Entonces, estaba viendo que el mensaje que iba a dar hoy, el mensaje 244, es un mensaje, es bien bonito, pero para tener un conocimiento y comprensión total de esto, necesitamos un conocimiento previo de todo lo que es la profecía y el mensaje de la verdad presente. Entonces, estaba pensando de que voy a iniciar los temas que yo doy en las campañas de la verdad presente para que podamos llegar hasta esta parte final. ¿Ustedes cómo ven? Uno. Y para ello, pues, bueno, hermano John y yo consenso. Si ustedes dicen vamos a la parte, yo voy. Sí, hermano. Diga usted. Sí, está muy bien como dice, hermano. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a iniciar prácticamente con la ayuda de Dios, el santuario y las fiestas solemnes. ¿Qué les parece? Ahí vamos a ver todo el cumplimiento de cada símbolo del santuario, que era lo que simbolizaba de todos los días, y luego veríamos prácticamente todas las fiestas, porque tiene que ver con el cumplimiento profético desde el tiempo de los hebreos hasta el tiempo final, de tal manera que, un ejemplo, nada más para ilustrar, hasta el séptimo mes de acuerdo a Levítico 23, en el primer día era la fiesta de las trompetas, en el día 10 era la fiesta, el día de la expiación, del día 15 al 22, la fiesta de los tabernáculos, y es en esa fase que queremos llegar, porque la fiesta de las trompetas es para nosotros el mensaje de los 3 ángeles, la fiesta del día de la expiación, que soy del juicio investigador, para prepararnos para venir Jesús en los tabernáculos. ¿Estamos, hermanos? Solamente para ilustrarles. Entonces, ¿qué le parece si vamos a la Biblia y vamos a tomarnos todo lo que es la verdad del santuario desde un principio? ¿Estamos, hermanitos? Sí. ¿Ok? Imagínense que vamos a tomar esto como las campañas que se vieron de todo el tiempo, y esta verdad, pues, voy a retomarla desde un principio cuando iniciamos una campaña, diríamos, en diferente iglesia. Así que para ello quiero invitarles a la luz de la Biblia. Vengan conmigo a Éxodo capítulo 19. ¿Vean? Capítulo 19, cuando Dios llama a su pueblo, nos llama también a nosotros. El versículo 5 y 6, para Dios, ¿quiénes somos delante de este universo? Éxodo 19, versículos 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que, primer punto, hermanos y hermanas, para poder tener esta confianza delante de Dios, es que cuando uno obedece sus mandamientos, obedecemos su pacto y hacemos ese pacto con Él, Dios nos llama, ¿verdad? Dice aquí, un tesoro especial delante de todos los pueblos. Y si somos un tesoro especial, entonces Dios quiere hacer con nosotros maravillas de salvación. Y usted sabe que antes de que Dios mandase construir el tabernáculo, ¿verdad? En aquel entonces, Dios les dio los 10 mandamientos. Así que de ahí viene el pacto que menciona el capítulo 19, versículos 5 y 6. Y conoce solamente los 10 mandamientos para que tengamos la referencia. El capítulo 20, desde el versículo 1 y 2, habla exactamente en qué condiciones estaban. Ya Dios los llama, como vemos todos, y Dios repite 2 veces la tabla de los mandamientos. Es decir, el pacto que dio en el principio y luego renovado porque
recuerden que Moisés quebró las tablas. Aquí encontramos para todo lo que estamos viendo, a manera de invitación, estos 10 mandamientos los debiéramos de tener de memoria, texto por texto. Así que es un repaso para retomar, digamos, y llegar a lo que en este momento el Señor Jesús está en el lugar santísimo. Entonces, si en un momento dado, hermanos y hermanas, alguien nos preguntara, ¿me puede dar los 10 mandamientos? Pero usted no trae Biblia. ¿Se los podemos decir? Eso lo dejamos en cada hermano. Y si hay algún hermano o hermana que no lo sabemos, es una invitación de parte de Dios por su Espíritu Santo, que nos ayude a recordar cada texto, cada mandamiento con texto, versículo por versículo. Porque los hebreos se memorizaban toda la Torá y la decían. Entonces Jesús mismo dijo, si vuestra justicia no fuera mejor que la de los fariseos. Vea lo que dijo el Señor. Entonces miremos a nuestro tiempo que estamos viviendo, los 10 mandamientos, que es el pacto que Dios hace con nosotros con Él al guardarlos, deben de estar primeramente en las tablas de nuestro corazón en este tiempo. Solamente menciono el primer mandamiento, el capítulo 20, versículo 3. Y aquí voy a mencionar 3 textos y ahí me voy a pasar a que es el capítulo 25, ¿verdad? De lo que dice la Escritura aquí en Éxodo y cuando Dios mandó construir el tabernáculo. Éxodo 20, versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos y hermanas, ¿quién es un Dios ajeno? Usted sabe y yo sabemos que Dios pone su mandamiento porque en la tierra que iban a heredar había muchísimos dioses. Y a esos dioses les llamaban dioses ajenos. Entonces Dios pone aquí, y usted checa, por ejemplo, a la luz de la Biblia, el Salmo 95, por decir donde aparece los dioses ajenos, Salmo 95, vea conmigo a la escritura. Exclusivamente, vea, aquí aparece la primera parte, ¿sí? 95, versículo 3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Aquí aparece la palabra dioses. Dios está sobre todos los dioses, de minúscula. Y el 96, versículo 4, 5 y 6, está primeramente la majestad de nuestro Padre, de nuestro Dios, sobre todos los dioses. Y el el Salmo 96, versículo 4 dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Aquí tenemos nuevamente la palabra dioses. Y el versículo 5 dice, porque todos los dioses, los pueblos son ídolos. Y aquí vamos a encontrar entonces que en el original la palabra ídolos viene del griego daimonia. Y daimonia son demonios. La versión católica dice, porque todos los dioses de los pueblos son demonios. Y el versículo, y luego la siguiente parte del texto dice, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria es santuario. Aquí entonces retomamos que la ley de Dios que está en el santuario, ¿verdad?, declara el primer mandamiento que no debemos de tener otros dioses ajenos. Y si usted analiza los dioses ajenos que tenemos los hebreos, Salmo 106, vaya conmigo, versículo 37 y 38. Salmo 106, dice la escritura, versículo 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y a sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Y se analiza, los dioses ajenos eran los ídolos de Canaán, los demonios. Y aquí dice la escritura que sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, los ídolos, los dioses ajenos. Y si usted se va, por ejemplo, hasta Jueces capítulo 2, regresamos de nuevo adelante de Éxodo, Jueces, después de Josué, en el capítulo 2, versículo 12, 13 y hasta versículo 14, dice de la siguiente manera, encontramos a los hebreos dentro de la tierra prometida. Aquí viene apostasía, y es cuando aparecen prácticamente los jueces que encontramos aquí. Y en el capítulo 2, 11, después dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales
dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Aquí encontramos, hermanos y hermanas, nuevamente la palabra ídolos y la dioses de los pueblos. Y el mandamiento número 1, por mencionar así, del pacto, ¿verdad?, que Dios hizo con su pueblo, era que en este sentido los dioses eran los ídolos y los ídolos eran los demonios. Y aquí repite de nuevo lo que dice el Salmo 96:5, ¿sí? Porque los dioses de los pueblos son ídolos, son demonios. Y aquí dice el texto, pues el 2:12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Entonces nuevamente viene la palabra dioses, los dioses de los pueblos que estaban en los alrededores, a los cuales adoraron. Entonces, si usted se fija, los hebreos, ¿verdad?, pues no guardaron el pacto, se fueron tras los dioses ajenos, los dioses de los pueblos, que trayéndolo en nuestro contexto de hoy en día, serían todos los dioses que están en las parroquias, en los templos, en todo donde se adoran a los ídolos. Igualmente son los demonios, son los dioses ajenos. Aquí nada más quería mencionarle para que usted vea, ¿verdad?, cómo Dios es celoso de su alabanza, de su honra, de su gloria. Y por eso le quiero cerrar este mandamiento con 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 a 20. 1 Corintios, usted va conmigo, capítulo 10. ¿Ya lo tenemos? ¿Vea? 19 al 21. 1 Corintios 10, 19 dice lo siguiente. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, vean aquí cómo Dios nos contextualiza y nos invita para que hagamos un balance entre hoy en día los ídolos y el Santísimo. Y ayer, un poquito atrás, 1 Corintios 8, atrásito de la hoja, 1 Corintios capítulo 8, los sacrificados a los ídolos. Estamos hablando en este contexto, que es lo que los hebreos, finalmente el apóstol Pablo lo repite aquí. Leo el versículo 4, 1 Corintios 8:4 dice: acerca pues de las viandas, la comida o el alimento que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Versículo 5, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, con D minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por ver cuál son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que aquí tenemos declarado, hermanos, aquí solamente se le da la honra y la gloria, y solamente le menciona el versículo de Apocalipsis capítulo 5, versículo 3, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria, la magnificencia, la alabanza, la potestad, los hijos de los hijos. O sea, hermanos y hermanas, veamos qué importante tiene el de darle, digamos, la honra, la gloria, la adoración a nuestro Dios. Y el mensaje del primer mandamiento no lo dice. Un Dios ajeno, dioses de los pueblos, los ídolos, y delante de Dios son los demonios. Así que voy a dejar esta parte de los 10 mandamientos y vamos a ir hasta el capítulo 25, a donde queramos entrar en nuestro contexto de lo que es el santuario. Hermanos y hermanas, al igual que muchos de nosotros hoy en día, los hebreos, cuando reciben la ley de Dios, se encuentran en pecado. Ustedes sabemos que cuando uno se encuentra en el mundo, adora a esos dioses ajenos, porque no viene del mundo, no viene, dijéramos, de Canaán,
de donde se adoran todos los dioses en día Babilonia, es el mismo simbolismo. Y cuando uno viene de ese mundo donde transgrede los mandamientos, entonces ahora ¿qué hay que hacer? Ahora hay que ir a Jesús. Y para ese conocimiento de ir a Jesús es como Dios nos muestra prácticamente, ¿verdad?, dónde se encuentra Jesús. Y en el capítulo 25 del Éxodo, versículo 8, usted encuentra, ¿verdad?, como título, la ofrenda para el tabernáculo. Y el versículo 8, Éxodo 25, 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Para todo lo que yo te he mostrado, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así haréis. Ahora miren, el versículo 40 dice: mira, ya hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hermanos y hermanas, en este capítulo 25 nada más, Dios le da ciertas indicaciones. ¿Ser un tabernáculo? ¿Por qué? Porque Dios quiere morar en medio de su pueblo. Hoy en día, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 6, 9, 20, dice el apóstol Pablo: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que no huesos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no de nosotros. O sea, Dios en aquel entonces quería morar con su pueblo en medio de las 12 tribus. Hoy en día, que Dios quiere morar en nuestro cuerpo, ¿verdad?, templo del Espíritu Santo. El cuerpo y lo que tenemos de parte de Dios son de Dios. Entonces, si Dios quiere morar en nosotros es porque quiere poner su espíritu y mantenernos en su pacto. Ahora, más importante, fíjense bien, lo más importante del diseño del tabernáculo en aquel entonces es aquí, primeramente está el arca del pacto, el arca del testimonio. Y ve el capítulo 25, versículo 10 y 11, a ver, mencionarle aquí, que voy bajando algunos textos. Dice el versículo 10: harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura codo y medio. ¿Sabe de cuánto? Pues el arca de 1 metro 12 y 12.5 centímetros. Más o menos era el arca de lo largo. Y lo ancho, recuerde también lo siguiente, hay que aclarar: un codo en las medidas hebreas son 45 centímetros. Ahí está declarado así como medida, porque habemos muchos hermanos que utilizamos un lenguaje muy, digamos, muy a criterio personal, escuchando a un hermano que habla precisamente de eso. Dice que los codos en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Jesús. O sea, eso no nos edifica a nosotros. Hay que seguir las medidas que nos dejó aquí en la Biblia. Entonces, un codo son 45 centímetros. Y si usted quiere, por ejemplo, saber la medida de lo ancho y de lo alto del arca del pacto, era codo y medio. Entonces, a 45 centímetros, agréguenle usted la mitad de 45, son 22.5. Entonces, 45 centímetros más 22.5 serían prácticamente 67.5 centímetros. Y ese era prácticamente, digamos, el ancho y alto del arca del pacto. Aquí dice, ¿no? Dice el versículo que estaba leyendo: altura, codo y medio. Entonces, para que tengamos esto, ahora el versículo 11 dice: y la cubrirás de oro puro por dentro, por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y los 2 al otro lado. Y usted sabe, será para el transporte. El versículo 16, vean: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es el testimonio que Dios le iba a dar? Éxodo 31, versículo 18. Dice el texto, y se lo puede leer, 31, 18, el último texto: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, las tablas del testimonio que Dios le dio a Moisés y que iba a poner en el arca eran los 10 mandamientos. Y el versículo 17, volviendo al capítulo 25, 17, dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio.
Entonces diríamos que la tapa, ¿verdad?, del patio del propiciatorio, así que tiene la misma medida de arriba. Y ya usted encuentra más adelantito en este mismo capítulo la mesa de los panes de la proporción, el candelero de oro. Es más o menos lo que tiene este capítulo 25. Sin embargo, usted va a encontrar más adelante, por ejemplo, que a partir del versículo del capítulo 26, 27, exclusivamente el capítulo 30, por ejemplo, el altar del incienso, la de bronce, el capítulo 30 de Éxodo, ¿sí? Y va a encontrar de todas las partes que va dándole el Señor. El altar de bronce, capítulo 26, el atrio, capítulo 27. O sea, aquí están todas las medidas en exclusivo. Ahora, mi punto no es el de todos los detalles, sino el ver qué simbolismo tiene cada parte. Entonces, es la parte que vamos a analizar hoy. Si yo nos vamos al tabernáculo de aquel entonces, por el cual ahorita, si usted puede hacer, le mandé una foto ahí al grupo, y esa foto, por ejemplo, del tabernáculo, usted va a encontrar realmente en cada parte. Yo me voy a ir trabajando con estos textos, y vamos a analizar qué simbolismos tenía cada parte del tabernáculo de aquel entonces. ¿Por qué? Porque los simbolismos que tenían todos señalaban prácticamente a Jesús, nuestro Salvador. Así que, si usted va conmigo, ahí puede ver nada más la foto que les mandé, ¿sí? Y dentro de lo que es el santuario de aquel entonces, vamos un poquito a describir las partes. Vamos a encontrar que todo esto señalaba al Maestro Jesús. Vea, por ejemplo, la primera parte que usted y yo conocemos en aquel entonces era diríamos, ese atrio. Y en la parte del santuario estaba, digamos, el lugar santo, y en el lugar santísimo la segunda parte. Así que en el atrio, por ejemplo, usted va a encontrar, y vamos a describirlo con versículos, cada parte señalaba al Maestro Jesús. Vaya conmigo, por ejemplo, entramos por la puerta. Usted checa ahí en el dibujo que le mandé, el esquema, usted va a encontrar ahí la puerta, el altar de los sacrificios y el lavacro. Estas tres partes, diríamos, prefiguraban como un antitipo al tipo que es Jesús, para contemplarnos a nosotros y de esta forma, ¿verdad?, llevarnos a su reino. Por ejemplo, vamos al capítulo de la puerta, capítulo 19. Lo va a encontrar, por ejemplo, en el libro de San Juan 19, y el Señor Jesús inspirando al apóstol Juan, ¿verdad? Que no lo digo, perdón. En el capítulo 19 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, dice, y saldrá y hará pastos. Cada mañana, hermanos, si queremos ir al santuario, primeramente debemos entrar por lo que es la puerta angosta, como lo menciona Mateo 7, 3 y 14. Hermano Felito, cuando habla de la puerta, bueno, simbólicamente hablando, ¿verdad? Ajá. ¿Esa parte es cuando estamos en el mundo o cuando no conocemos el Evangelio? Ok. Para entrar al reino de los cielos, usted y yo sabemos que estamos en el mundo. Cuando vamos conociendo el Evangelio, aceptamos a Jesús. Y este es el proceso de la aceptación. Todo lo que se llevó a cabo del ministerio de Cristo se llevó a cabo en la parte del atrio del santuario de aquel entonces, en los simbolismos. Entonces, cuando una persona acepta a Jesús, tiene que pasar por estos procesos. Y ya cuando uno vive el cristianismo, ya después de que aceptaste a Jesús, igualmente es un proceso de santificación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los días nosotros podemos pasar por este trayecto y llegar hasta el lugar santísimo de San Jesús. Entonces, cuando una persona vive en el mundo, vive, digamos, la puerta estrecha. Mateo 7, ahí no está bonito, ¿ok? Entonces, a ver, hermanita. Perdón que le interrumpa. Entonces, hablando de la puerta de entrada. Ahora, casi todos comienzan por el atrio, el bastante del lugar santísimo. Okay. Entonces, ¿qué función tiene el campamento? Va. Ok, miren, hermanos. El campamento, bueno, primer punto, Dios es su campamento. ¿Ok?
en el santuario. El objetivo del santuario en el centro, hermano, el objetivo del santuario es que se lleven a cabo, en aquel entonces se llevaban a cabo este tipo de ceremonias. ¿Ok? Este era diario, por ejemplo. Entonces, el objetivo de llevarlo era que estaba en el centro de una forma de adoración, de obediencia, de contemplación a Dios a través del santuario. En aquel entonces, si queremos, ¿verdad?, en la cuestión del error. Entonces, Dios siempre quiere morar alrededor de su pueblo. Y aquí en esta parte del santuario, en el centro como el blanco de atención para ser salvo. Y en el santuario se llevan a cabo todas, digamos, todo ese tipo de fiestas diariamente, como vamos a ver ahorita, ¿no? 2 sacrificios de corderos diarios, un ejemplo, las fiestas que eran anuales. Todo esto era el centro de la, digamos, de la santificación, de la salvación del pueblo hebreo en aquel entonces. Y traído en nuestro tiempo es el mismo mensaje, ¿sí? Entonces, tanto del pueblo antiguo que estaban en el desierto por 40 años, que como este tabernáculo movible, digamos, este era el proceso de poder llegar a ser salvos, ser santos, y su carácter prepararlo ¿para qué? Para poder entrar al reino de los cielos. En aquel entonces fue la tierra prometida, hoy en día sería la Canaán celestial. Entonces diríamos que si nosotros hoy en día que Jesús cumplió todo esto, porque este es el cumplimiento, todo lo del tabernáculo es el cumplimiento de esos símbolos literales, cada parte del santuario en Jesús, porque cada parte tenía una función en la vida de Jesús, y por eso estamos analizando la puerta. Entonces, hoy en día, en aquel entonces la puerta era para reconocer que al entrar en la presencia de Dios con su sacrificio de un cordero, ellos estaban dispuestos en su corazón a hacer la obediencia, a obedecer lo que estaba escrito del sacrificio del cordero la pascual, o como decía la palabra de Dios, de los sacrificios diarios. Y el momento en que entraba la puerta del tabernáculo, prácticamente era una persona que se daba la justificación de Dios en aquel entonces. Hoy en día igual, cuando nosotros entramos por la puerta ancha que es Jesús, o como dice, como le leí, ¿verdad? Dijo, yo soy la puerta, ¿qué? La puerta de las ovejas. Nosotros somos las ovejas, Él es el pastor. Entonces, en Mateo 7, 13 y 14, ¿sí? Dice, versículo 3, entrad por la puerta estrecha, y la puerta estrecha es Jesús, es el reino de Dios. Que la gran mayoría que estamos en el mundo no creemos el reino. ¿Por qué? Porque el enemigo nos tiene engañados, nos tiene atados con todo lo que nos vislumbra esta tierra, y el diablo ofrece al mundo, así como se le ofreció a Jesús. Todo esto te daré sin postrado rodillas me dará eso. Mateo capítulo 4, versículo 4 y 5. Entonces aquí vamos a entender que cuando entramos por la puerta estrecha estamos siguiendo a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y como dice aquí, ¿no? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces aquí encontramos que el enemigo, ¿viste? Ya leí esta parte, quiero que vaya un poquitito conmigo hasta el 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Vayan conmigo, si es tan amable. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. ¿Qué hace el diablo con la gran mayoría de la gente? ¿Sí? Que no sigue por el camino estrecho. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Bien, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo se el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, hermanos y hermanas, el mundo que entra por puerta estrecha, por la puerta ancha, el Dios de este siglo, que es Satanás, les cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no les resplandezca. ¿Por qué? Porque no quieren creer, no aceptan, para que no resplandezca la luz del evangelio. Aquí dice, ¿no? El entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? El que tú le llevas la palabra, prefiere el mundo, sus seres, prefiere la vida de opulencia, prefiere todo lo que tiene y es feliz ahí. Es un incrédulo. No, yo no creo. Mi Dios es el dinero, mi Dios es el trabajo. O sea, tantas y tantas excusas. Dice que les cegó el
En medida de tierra, en peso, ni en otra medida. O sea, todo esto sigue vigente. Pero tú era prácticamente la luz del símbolo del candelero de oro. Que si el sacerdote prendía, diríamos, todos los días y checaba el pábilo y que los siete brazos de la lámpara estuviesen encendidas, estaba iluminando ese lugar santo. Y por lo tanto, esta luz que les mencioné juntamente con los 10 mandamientos está vigente y el pueblo de Dios estaba santificando. ¿Sí? Ahora traído a nuestro tiempo, ¿qué simbolismo tiene el candelero? Bueno, usted conoce San Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre tenía ahí Jesús como la luz verdadera. Usted conoce San Juan 8:2, y Jesús les habló diciendo estas palabras: yo soy la luz del mundo, que viene a mí no andará en tinieblas, sino nada que luz de vida. Es aquí tenemos que si nosotros aceptamos la luz verdadera que es Cristo, que es la luz del mundo, nosotros vamos a brillar. Y ese brillo tiene que ver con su palabra, con los 10 mandamientos, con aceptar a Jesús como lo estamos siguiendo aquí en parte del atrio. Y es de esta forma como nosotros somos día con día justificados porque aceptamos a Jesús. Ahora, ¿qué simbolismos tienen hoy en día el candelero, viendo la mesa de los panes? Vamos a ver, estamos en ese proceso. Jesús es la luz del mundo. Y Mateo capítulo 5, versículo 15, Jesús mismo lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Nosotros, hermanos y hermanas, no podemos brillar si no tenemos la luz de Cristo, que es su palabra. No tenemos a Jesús, que es prácticamente el evangelio. ¿De quién? De la verdad. Y por eso ese versículo, capítulo 5, 14 a 16, dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo.
una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Hermanos y hermanas, el candelero de oro, que es simbolismo de aquel entonces que estaba Jesús viene y él es contemplado allá en el lugar santísimo, bueno, en el santuario, en el lugar santo, cuando subió al cielo, porque queda en el lugar santo. Y diríamos que hoy en día Jesús simbolizó al candelero de oro, porque él es la luz del mundo. Nosotros somos la luz cuando aceptamos a Jesús. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo podemos brillar? A través del evangelio cuando predicamos. Pero para poder brillar debemos de comer el pan de vida, y para eso viene la siguiente pieza, en la mesa de los panes de la proposición. Aquí encontramos, por ejemplo, Levítico 24, hablando precisamente de la mesa, de cada cuando se cambiaba el pan. Usted conoce la historia. Acuérdense que los panes, a la luz de la Biblia, eran 12 tortas que se ponían en 2 hileras. Y mire, te leo, a la luz de la Biblia, leo Levítico 24, ¿ya lo tiene? Versículo 5 al 8. Dice, el pan de la proposición. Dice lo siguiente: tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Mire, yendo una efa era 22 litros. Así, si saca una décima de efa, una décima serían 2.2 litros. Pero cada torta de que me estaba aquí en la mesa de los panes de la proposición eran de 2 décimas de efa. Quiere decir que cada torta era 4.4 litros de harina. Vea, eran grandes los panes. Imagínense ahora la mesa se le pone una hilera con 12 tortas de ese tamaño, otra hilera con otras 2. Entonces eran tortas grandísimas de 4.4 litros. ¿Sí? Y eso es prácticamente el simbolismo de quién, del pan de vida, que es Jesús. ¿Por qué vamos a verlo ahorita? ¿No? ¿Sí? Ok. Muy bien, dice que esposa que cambia cada sábado. Y vemos el versículo 6. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Versículo 7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Versículo 8. Cada sábado lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Hermanos, miren, un pacto perpetuo primeramente tuvo la parte del cumplimiento con Jesús y luego continúa con nosotros. En aquel entonces, ¿verdad?, era la forma literal del pan, o ya lo leímos, cada torta 4.4 litros. Y imagínense, 6 en un lado, 6 en otro. Viene Jesús y vamos a encontrar a Jesús, San Juan capítulo 6, 35. Vaya conmigo en el cumplimiento de este símbolo. San Juan capítulo 6, versículo 35. Se conoce, ¿verdad?, el símbolo, y nada más lo vamos a leer. Versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed más. Y el versículo 6. ¿Por qué 12, hermana? Mándese. ¿Por qué 12? Muy bien, gracias, hermanito. El simbolismo de las 12 tribus. Amén. Porque Dios alimenta siempre a su pueblo, y en aquel entonces eran las 12 tribus de Israel. Gracias por ese detalle que se me pasó. Entonces, si el sacerdote hacían eso, diríamos, los vestían delante y le llevaban como un rey, ¿no? ¿Verdad? Porque se mantenía una semana y lo echaban, ¿verdad? Entonces simbolizaba que Dios se encargaba de suplir, de nutrir espiritual y físicamente a su pueblo. Y para ello venía prácticamente el maná, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Ahí tenemos. Entonces vean ustedes aquí, a la luz de la Biblia, el símbolo del pan, primeramente, que es Jesús, dice el versículo 35, ¿no? San Juan 6, 35. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que en mí vive nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. O sea, si en aquel entonces que Dios, o sea, Cristo, como Jehová de los ejércitos, o Jehová Dios,
alimentaba a su pueblo, entonces hoy en día igualmente Jesús es todo para nosotros. El versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le fuera. Entonces, aquí vamos a encontrar que todos aquellos que van a Jesús, en cualquier circunstancia, de cualquier clase social, raza, Jesús los busca y los hace tal como son, y como van conociendo la luz del mundo, van conociendo a Jesús como la puerta, el sacrificio, y al final de cuentas, creados entonces ya cambian su vida, pero en un principio no se pueden cambiar, porque el Santo poco a poco llega el proceso en que nos cambiamos nosotros primeramente, y por eso estamos en este mensaje, de cómo Dios obra por su Espíritu aquí, en toda la gente, para que acepten al Salvador del mundo. Ahora miren, vamos al versículo, porque estamos analizando el cumplimiento que es Jesús, el pan de esos panes. ¿Qué entonces eran 12? Hoy en día el simbolismo igual, cuando viene Jesús, los 12 apóstoles, el simbolismo ya conoce de cuando ha suplido Pablo, ¿no? En la práctica, Pablo es el que suple, en este caso, el postulado de Judas, el que se ejecutó. Bueno, lo suplió, humanamente lo suplió Matías, pero en la práctica fue el apóstol Pablo, ¿sí? Ahí estamos. Entonces vamos a encontrar a la luz de la Biblia cómo Jesús es el pan de vida. Disculpe la inspiración, pero entonces son 7, el candelabro tiene 7 brazos. 7 brazos, ¿verdad? Ok. El significado de los 7 brazos. Ok. Si ya nos va a llevar cuando llegamos más allá en Apocalipsis en las iglesias, es el mensaje de las 7 iglesias, es el Espíritu enviado a las 7 iglesias. Todo tiene una contemplación, por eso le estoy explicando desde el fondo del santuario, en un principio, para que cuando vayamos a los caballos y a las iglesias, ustedes vean estos símbolos, porque esto es en este momento en el Apocalipsis, cuando Juan contempla a Jesús en medio de los 7 candeleros, también se le hace la pregunta a los símbolos, ¿y qué significan? Es el mensaje de Dios enviado a las 7 iglesias, los 7 espíritus, ¿estamos? O sea, todo tiene una aplicación en aquel entonces literal de la luz literal. Hoy en día la luz espiritual que es Cristo. Por eso estamos hablando de las 7 como símbolo perfecto de plenitud y la luz perfecta. El Padre, que son de las 7 perfecciones. Por eso también tiene ciertos simbolismos. Nada más. Gracias. Estamos, hermanas y hermanos. Entonces, aquí, en toda esta parte del capítulo que estamos leyendo, por ejemplo, estamos hablando prácticamente de Jesús. Y todo esto es cuando Jesús se recuenta de que Dios les mandó el maná, y el maná simboliza a Jesús, ¿sí? Y por eso que, leyendo nada más unos cuantos textos más, vean, el capítulo 6, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, versículos 39 y 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me dio, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, recuerda que el pan que descendió del cielo en aquel entonces era maná. Ahora Jesús es el mismo maná espiritual que todos los días necesitamos nosotros, su palabra. Y por eso que aquí, cuando usted y yo, volviendo al tabernáculo, comemos el pan de vida, el maná del cielo que es Cristo, podemos brillar, y este es el proceso de la santificación, que desde el año 31 hasta el año 1944 Jesús estuvo en el lugar santo, y ese proceso de la santificación hoy en día aplicado para nosotros. El candelero, que es la luz, como la mesa de los panes de la que tenía los panes, están simbolizando nuestra vida de santificación. Si usted y yo comemos el pan de vida, maná del cielo que es Cristo, vamos a brillar. Nadie puede brillar por sí solo aunque tenga buenos principios, como mundo evangélico que habla bonito y bonito y bonito, y mucha gente en la iglesia también habla bonito y bonito, pero sin utilizar la palabra de Dios y el Espíritu por sí. Entonces, a la luz de la Biblia, cuando usted y yo cada sábado renovamos el pan de vida, usted puede checar los libros de la Joyas de los Testimonios, tomo 1, habla como 3 capítulos de cómo está diciendo la santificación. Bueno, cómo guardar el sábado, la santificación del sábado. Entonces vamos a entender que cuando usted y yo guardamos el sábado
de puesta de sol a puesta de sol, somos santificados, como dice Ezequiel capítulo 20, 12 y 20, versículo 20. Entonces, en ese día, la máxima luz del cielo, la santificación que es Cristo, es renovada en nuestras vidas y podemos enfrentar durante toda la semana nuestros problemas, nuestras pruebas, con la suficiente luz que es Cristo, más el día con día de palabra, la oración, y es como día con día tenemos el proceso de la santificación. Y aquí tenemos el lugar santo. Entonces digamos que estas partes del lugar santo, hermanos y hermanas, representan frente a Jesús. En la vida práctica, nuestras vidas de santificación, porque nuevamente le repito, el candelabro de oro, en aquel entonces simbolizaba a Jesús. Jesús es la máxima luz, la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, pero siempre y cuando comamos del pan de vida que es Cristo, el pan bajado del cielo, ¿sí? Ahora, mucha gente no entiende todo esto, hermanos. Todo el capítulo que le doy, el capítulo 6, por ejemplo, aquí menciona, por ejemplo, el capítulo 6, versículo 53. El que come carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en él, Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. O sea, vean ustedes a la luz de la Biblia cómo Jesús está identificando como el pan, el maná, y como el mismo pan que estaba en la mesa de los panes de la proposición. Pero Jesús es el que da hoy en día vida eterna. Ahora, este mensaje les fue difícil de entender para los judíos. Y de toda esa gente que seguía a Jesús, la gran mayoría lo dejó porque no entendió. Hoy en día, estos mensajes de la verdad presente, de lo que estamos analizando, mucha gente no lo entiende. Y no queremos llegar más allá del Apocalipsis y queremos quedarnos nada más con mirar que caen de la mesa. No, eso no. Ok, hermano. Entonces, el pan es la palabra de Dios, ¿verdad? Ya. Que es Jesús. Que Jesús es la palabra de que si nosotros no comemos de ese pan, o sea, no estamos participando, ¿verdad? No podemos brillar en el mundo. Porque estamos ya en el lugar santo, ¿verdad? En el lugar santo. Ajá, en el lugar santo. Y después la otra es ¿cómo se llama? ¿El candelero? No, lo que mencionó fue la pregunta. El maná. El maná sí sigue significando a Cristo, ¿verdad? A Cristo igual. Hablando de el que no come de mi carne y de mi sangre, también es el significado de la cena del Señor, ¿no? Ajá. En la Santa Cena. Entonces, por eso en la Santa Cena debemos de participar mínimamente 2 veces al año o cada trimestre, depende de la iglesia cómo esté organizado, cómo somos organizados. ¿Por qué? Porque de esta manera es como somos, diríamos, como rebautizados. Porque recuerde que el simbolismo de la Santa Cena es muy rebautismo, es realmente el pacto con Dios, renovación del pacto. ¿Sí? Oiga, entonces, hay muchos, por ejemplo, ¿no? Aceptaron el sacrificio, reconocieron la puerta, ¿no? Bueno, aceptaron a Jesús, reconoció a Jesús como la puerta de entrada, ¿verdad? Ok. Entonces, hay muchos que todavía permanecen afuera, o sea, aceptaron, pero con la vida que llevan, permanecen en la puerta y otros en el ábaco, pero no han entrado al lugar santo, ¿no? Por la ignorancia, o sea, por ignorar de todas estas partes, el significado, ¿no? Pero hasta cierta medida, muchas religiones quedaron, más bien, y lo dice el Espíritu, que quedaron en el lugar santo, porque ahí permaneció el Señor Jesús cuando murió y resucitó, subió al cielo y permaneció en el lugar santo por 18 siglos. Y ya de ahí, cuando en 1844, que tal vez mi esposo estaba contigo, pues cambia al lugar santísimo, pero mucha gente no quiso entrar al lugar santísimo, se quiso quedar más bien en el lugar santo. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque no implica guardar sábado, por muchas cosas. Entonces ahorita mi esposo va a continuar, pero más bien se quedaron en el lugar santo. La gran mayoría, y aún tristemente, muchos hermanitos adventistas quieren seguir en el lugar santo. A ver. Ahora, ok.
Ahora, hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, como dice mi esposa, mucha gente aceptó a Jesús, entró por la puerta, se bautizó, pero ya no siguieron. Medio sigue a uno cuando uno no estudia la Biblia, ni se consagra, ni estudia la palabra, ni brilla, es estar todavía en el atrio. Y no estamos siendo santificados por el Espíritu porque no estudiamos. Y al no estudiar, ¿quién nos va a recordar el Espíritu Santo cuando queremos brillar? Y ese es el problema de muchas personas. Hay personas que no brillan y que viven igual que el mundo. Y por eso los deseos del mundo, los de la carne, lo viven. ¿Por qué? Porque no están siendo santificados, porque se quedaron nada más como hermanos, digamos como bebés, pero nunca llegaron a crecimiento espiritual. ¿Sí? Entonces aquí está la importancia de poder conocer todos los utensilios del lugar santo, porque en el simbolismo de nuestras vidas lo debemos llegar a la práctica. El pan de vida, el maná que bajó del cielo, aún el maná, saben que el maná fue puesto en el vaso de oro en el lugar santísimo allá al norte del pacto, dentro de la del pacto. O sea, nada más para que ustedes vean la importancia de todo esto simbolismo hoy en día. Entonces diríamos que todos los días es nuestro privilegio, primeramente, estudiar la palabra, comer el pan de vida que es Cristo, el maná del cielo, para poder brillar y ser la luz del mundo. Si nosotros no estudiamos, no comemos del maná y cada todo lo guardamos para que seamos santificados, como dice los textos como mencionado, que Dios santifica a su pueblo, y el Espíritu dice que la máxima luz de santificación nos acompaña en el sábado cuando uno lo guarda, y somos fortalecidos para poder enfrentar la semana. Entonces no vamos a brillar. Y mucha gente, por ejemplo, no brilla, llega la semana, llega el sábado y llegamos sin conocimiento, apenas queremos clamar y llega el texto, pero es una negligencia en la santificación, ¿sí? Entonces, diríamos, en el lugar santo se encontraba también, diríamos, el altar del incienso. Aquí solamente quiero resumir ahí, para no ir tanto el altar del incienso. Recuerden que todos los días el sacerdote quemaba el incienso, porque el ministerio del sacerdote era lugar del atrio y el lugar santo. En el primero se llevaba a cabo la santificación como lo llevó Jesús en su ministerio aquí en la tierra. En el segundo era el sacerdote cuando hacía todo lo de cambiar el pan al sábado y checar las lámparas, pero al mismo día, en ese día, ¿verdad? La gente que iba a adorar quemaba el incienso, y el incienso pasaba del lugar santo al lugar santísimo todavía. El sacerdote, ¿verdad? Cuando no se identificaba en 1844, o bien el Levítico 16 todavía no pasaba el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Estamos? Entonces aquí cerramos esta parte del lugar santo y vamos a pasar al lugar santísimo. En el lugar santísimo, hermanos y hermanas, vamos a ir como le puse ahí. El número 7 está primeramente el arca del pacto. Ya lo leímos. Recuerden que el arca del pacto contenía el pacto que hizo con su pueblo. Y solamente para recordar, recuerden que en el capítulo 20, cuando Dios da los 10 mandamientos, Moisés desciende y como la gente está adorando al becerro de oro, Dios tiene que hacer juicio con su pueblo. Y Dios a través de Moisés dice: los que estén de parte de Jehová, háganse. Claro, y es cuando se hicieron, y es cuando arrojó las tablas del pacto sobre la tierra, e hicieron juicio, y toda la gente que estaba adorando el becerro de oro, toda esa cosa que es pecado, ¿no? Pues se los tragó la tierra y las primeras tablas se fueron. Sin embargo, en el capítulo 34 de Éxodo, el capítulo 34 habla de todo, dice aquí el pacto renovado, y también lo mencionan dentro del capítulo 10 del 1 al 5, ¿sí? Y el capítulo 34 solamente para retomar lo que era el arca del pacto, Éxodo 4, versículo 1 dice: y dijo Jehová, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas las palabras sobre las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Mucha gente juzga y dice que ya Dios no más dio los 10 mandamientos, pero aquí dice, por eso se llama el pacto renovado. Capítulo 34 de Éxodo y de Deuteronomio capítulo 5, ese es lo mismo. Y el versículo 2, prepárate pues la mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y presente ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca, dice aquí, alguno en todo
del monte, ni ovejas, ni bueyes parezca delante del monte. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de Moisés, como su carácter. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, a la rebelión y al pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Dice sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y el versículo 8. Y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y le habló. Ninguna toda la historia. El versículo 27, 34, 27, 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, que con estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Quién lo escribió? ¿Moisés o Dios? Hermanos y hermanas, Dios, amén. con su dedo. Ok, Así es. ok, aquí o sea, yo escribiré. Entonces cuando la gente lee a veces este versículo 34, 27, 28, si no lee el contexto de lo primero, dice: no, lo escribió Moisés. No, Dios lo escribió. Ahí estuvo con él 40 días y 40 noches. Entonces, esos 10 mandamientos son el pacto de Dios. Es el que está dentro de quién? Dentro del pacto, en el lugar santísimo. Ahora recuerden que a la luz de la Biblia, por ejemplo, la Shekinah, ¿quién representaba? ¿Representaba a Jesús? ¿Ok? Así que, por la gracia de Dios, por ejemplo, usted puede checar Ageo capítulo 2, versículos 6 y 7, Ageo de los libros pequeñitos, capítulo 2, versículos 6 y 7. Mientras busca usted, por ejemplo, San Juan 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó en nosotros. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del origen del Padre, llena de gracia. ¿Sabe que la gloria del Padre es Jesús? La Shekinah, la gloria que brilla del Padre, es el Maestro Jesús. ¿Sí? Y por eso el libro de Ageo habla precisamente de Jesús, que es la gloria de Dios. Capítulo 2, versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: y a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra y seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Primer punto, hermanos, es el deseado de todas las gentes, es Jesús. Y por eso Dios nos inspiró, ¿verdad? El libro de El deseo de todas las gentes, exclusivamente de la vida del Maestro Jesús, de los 4 evangelios con todos sus detalles, lo que muchas de las veces los evangelios te mencionan ya con profundidad, en lupa o microscopio. Dios declara que Jesús es el deseado de las gentes. Así que el versículo 7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová, ¿qué? De los ejércitos. Pregunta: ¿cómo se llenó de gloria, digamos, el templo de los judíos, hermanos? ¿Cómo se llenó de gloria? ¿Alguien tiene la respuesta? Cuando Jesús estaba con ellos, mi hermano. Amén, hermano. Cuando Jesús entró al templo. Amén. ¿Sí? Y el versículo 9 dice: y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es decir, mire, en el tabernáculo, cuando estaba la Shekinah, que era el símbolo de la presencia de Dios, cuando Moisés, esos 40 años, ¿sí? Y todavía se hizo presente cuando Moisés, Salomón hizo el santuario, el tabernáculo de Salomón, o el templo de Salomón. Esa gloria era solamente el símbolo y era la presencia de Dios, pero no en su plenitud. Por eso dice el texto 9:
la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esa casa de Dios, cuando Salomón, por ejemplo, cuando es el que mismo que destruyeron los babilonios, se volvió a reconstruir. El templo fue ese, el templo de Salomón, con estas cualidades del tabernáculo de Moisés. El segundo fue prácticamente cuando después de que regresaron de Babilonia y lo reconstruyeron, es el tiempo de Jesús, el segundo templo. Entonces, diríamos, Jesús dijo en aquel entonces, ¿no? Dice, y esta es la gloria postrera de esta casa será ¿qué? Mayor que la primera. La gloria de Dios es Cristo, y Jesús fue el que llenó toda la casa de casas del templo de quién, de los hebreos, con su presencia. Ha dicho que va de los ejércitos, dice, y haré paz en este lugar, dice Jehová. Ahora, ya ahí en el libro de Hebreos, por ejemplo, usted va a encontrar conmigo, voy hacia Hebreos, capítulo 1, versículo 2, versículo 3. Encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? Hebreos 1, versículo 2. Leo el versículo 1 en contexto, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien así mismo hizo el universo. Versículo 3, vean, aquí está la clave de lo que estamos siguiendo de la gloria de Dios o la Shekinah. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aclaro en este punto, hermanos, ¿quién es el resplandor de la gloria de Dios? Es Jesús. ¿Sí? La Shekinah que estaba en el lugar, allá en el tabernáculo en el tiempo de Moisés, y cuando llenó el templo de Salomón, era Jesús, la gloria de Dios. Y por eso aquí dice el apóstol Pablo, el cual siente el resplandor de su gloria, Padre, y la imagen misma de su sustancia, o sea, tal es uno el otro, ¿verdad? Y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados con ellos de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. He hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y por eso el versículo 6, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esa es la clave. La gloria de Dios es Cristo. La Shekinah del Antiguo Testamento es Jesús. Y como decía Ageo, dice que la gloria de esta casa, la gloria postrera, mejor que la primera. Entonces aquí tenemos a Jesús, que es el que cumplió, ¿verdad? En aquel entonces, todos los símbolos del tabernáculo. Pero de aquí en adelante, ahora nos vamos al santuario celestial, y es donde vienen todas las profecías y la inspiración de Apocalipsis. ¿Sí, hermanos? Entonces, el libro de Ageo nos habla de que el deseado de todas las gentes, que es Jesús, llenó con su postrera gloria la casa que en aquel entonces edificaron. Primer templo, Salomón, ¿verdad? Que todas las características que había recibido David y lo que estaba anteriormente. Y el segundo templo fue después de que reconstruyeron, ¿verdad?, de la venida de la cautividad de los 70 años de Babilonia, y es el templo que en los tiempos de Jesús entró, y Jesús fue prácticamente en la gloria postrera que llenó toda la casa. A partir del momento en que Jesús murió, ¿qué pasó con todo esto, hermanos? ¿Ya no qué? Ya no tuvo validez. Y quiero cerrar con el siguiente texto. Vaya conmigo a Colosenses. ¿Sí? Colosenses, y aquí vamos a continuar, ¿verdad? La próxima, con las fiestas judías. Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Se lo tiene? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Ok, gracias. Le leo, dice, por tanto nadie os juzgue en cuanto a comida o bebidas, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o sábados en plural, todo lo cual era sombra de lo que habría de venir por el cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, la segunda parte de lo que es el tabernáculo, es las fiestas. Vimos todos los símbolos de cada utensilio que señalaban prácticamente al Maestro Jesús. ¿Sí? A partir de que Jesús murió, ya todo esto dejó de funcionar en el tabernáculo. Mientras que los judíos rechazaron, dice el conflicto de los siglos, páginas 543, que ellos continuaron celebrando todas las fiestas y todos los símbolos, ¿sí? Pero cae
eso ya no era válido porque Jesús era el cumplimiento de todo eso. ¿Sí? Entonces, a la luz de la Biblia, en la segunda parte del tabernáculo vamos a ver las 7 fiestas solemnes para poderlo aplicar a todo lo que es Apocalipsis y las profecías. Así que es mi privilegio, hermanos y hermanas, darles este mensaje en la primera parte para que conozcamos que Dios tiene un plan perfecto y que en ese plan perfecto no solamente incluía a los judíos, sino que cuando vino Jesús contemplaba a los gentiles. Y como dijo mi esposa, ¿verdad? Por 18 siglos, como dice la profecía, las 2300 tardes y mañanas, estuvo Jesús en el lugar santo. Entonces lo vamos a estudiar para poder conocer la historia de los 7 sellos, las 7 iglesias, y eso le vamos a contemplar todo este mensaje del santuario y del Apocalipsis. Así que termino con esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí nada más en esta primera parte? Todo muy claro, hermano. Gracias a Dios. Amén. Gloria sea para Él. Amén, hermanos. Ahí le muy interesante. A ver. Hermano, es muy interesante la parte que, o sea, que para entender la profecía, mira usted a dónde nos llevó. Amén, hermana. Eso es lo que el Espíritu Santo me ha inspirado para poder explicar toda la profecía, hermana. De otra forma no se puede entender. Amén. Gloria a Dios. Amén. Wow. Gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Amén, hermano, para honra y gloria de Dios. Vamos a tener una oración y que Dios nos ayude. La hermana Mari Cruz tiene una preguntita. Adelante, hermana Mari Cruz. Hermana Mari, su micrófono está cerrado. ¿Tiene alguna pregunta, comentario? No sé. Ok, perdón. En la reunión de niños no pude estar en todo lo que se dio en la palabra de Dios. Me interesa esto que se está platicando también ahorita. No sé, yo voy a salir dando las carreras ahorita por la mañana. Si me pueden mandar, por favor, ¿cómo se dice? Para buscar en la Biblia. Sí, por favor. O las citas, todo. Por favor. Mire, hermanos, les mandé el tabernáculo y todas las citas ahí. Ok, entonces lo buscaré yo al rato, ¿sí? Ok. Y una disculpa, por favor. Gracias, hermano. Claro que sí. Ok, vamos a ver si nuestra invitación, hermanos. No, esa es una parte de donde qué bueno que lo pidió la hermana, porque es muy hermosa esa parte. Y si usted, hermanita Maricruz, puede estudiarlo más a profundidad, va a encontrar muchas cosas, hermana. Eso no nada más es estudiarlo superficialmente, tiene mucha profundidad, bastante, y a veces con citas no podemos llegar a entender, pero sí se requiere, si usted, pues, que se le dé un estudio de este tema, porque sería un poquito más analizarlo más y profundizarlo más, hermanita María Cruz. Sí, así es, por eso en la tarde me voy a dedicar a buscar y pues bueno, estaremos otra vez en contacto en la tarde. Y una disculpa, por favor. No, hermana, estamos para aprender todos. Hasta luego. Pues quiero cerrar, hermanos, con un llamado. Que Dios nos ayude a todos y que la presencia de su Espíritu Santo pues pueda enseñarnos día con día, nos prepare con estos mensajes, porque si no tenemos estos mensajes no vamos a poder entender las profecías, porque todo esto era un plan perfecto desde el principio hasta ¿verdad? Como estamos ahorita en el lugar santísimo. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude a entender, a prepararnos y a preparar a otras personas para que vengan a Jesús en estos tiempos finales. Oremos. Querido Padre, gracias, porque tu palabra nos alienta, nos da vida y esperanza, y nos prepara, Padre, para la venida de tu amado Jesucristo. En su nombre precioso pido la bendición para todos mis hermanos y hermanas que están en este grupo. Que usted los bendiga en este día, santifique sus vidas, prepare sus corazones al igual que nuestro, para poder día con día aceptar el sacrificio de Jesús, sus promesas, guardar sus mandamientos, vivir por gracia, y que de esta manera, Señor,
crezcamos espiritualmente ante la gente, podamos compartir. En especial pido para que su presencia pueda estar en nuestros corazones y en este día, donde quiera que vayamos, si hay alguna necesidad, que su Espíritu Santo ponga las palabras de vida en esas personas para poderles hablar del Evangelio. Acompáñenos, bendiga a mi hermano Johnny, a mi hermana Nelly, a todos los hermanos que usted conoce nombre y que están en este WhatsApp. Perdónanos, Padre. Gracias por tus promesas, Padre. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén.